Hay mujeres que un hombre olvida apenas unos días después de la ruptura y hay otras cuya presencia permanece en su memoria durante años, incluso cuando ha reconstruido su vida, incluso cuando ama sinceramente a otra persona, incluso cuando cree haber cerrado por completo aquella historia. ¿Qué hace que una mujer sea imposible de olvidar? La mayoría piensa que se trata de la belleza, del carisma o de conocer las reglas de la seducción, pero la psicología profunda ofrece una respuesta muy distinta. Hace más de un siglo Carl Gustav Jung describió un principio que hoy sigue siendo sorprendentemente actual, aunque casi nadie lo relaciona con las relaciones de pareja. Explica por qué algunas mujeres dejan una huella imborrable mientras otras desaparecen del recuerdo con el paso del tiempo. Lo más curioso es que muchas mujeres, sin darse cuenta, hacen exactamente lo contrario de lo que favorecería una conexión auténtica. Quédate hasta el final porque descubrirás por qué tantos consejos modernos sobre cómo conquistar a un hombre producen el efecto opuesto. Al final de este recorrido, conocerás varios pasos concretos que podrás empezar a aplicar desde hoy mismo para construir una presencia que nazca de tu autenticidad y no de la necesidad de agradar. Hola y bienvenida al canal. Si es la primera vez que estás aquí, quiero contarte brevemente qué hacemos en este espacio. No hablamos de fórmulas mágicas, ni de juegos de manipulación, ni de estrategias para hacer que alguien se obsesione contigo. Aquí tomamos las ideas de los grandes pensadores de la psicología, de autores que dedicaron su vida a comprender el funcionamiento de la mente humana, y las traducimos a un lenguaje claro, útil y aplicable a la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung y de una de las ideas más profundas de toda su obra. Porque una mujer que vive en conexión con su verdadera identidad puede dejar una huella mucho más profunda que aquella que intenta convertirse en la pareja perfecta para alguien. Veremos por qué el inconsciente masculino no busca la perfección sino la autenticidad, que significa realmente el concepto de ánima, como las máscaras que usamos para agradar terminan alejándonos de los demás, qué papel tienen la sombra y la individuación en las relaciones afectivas y, al final, compartiré contigo varios ejercicios sencillos que pueden ayudarte a empezar este proceso de una manera práctica desde hoy mismo. Antes de comenzar, si disfrutas este tipo de contenido, puedes apoyar el canal con un me gusta, compartir el vídeo con alguien a quien pueda servirle y suscribirte para no perderte los próximos análisis, porque todavía quedan muchas ideas fascinantes de la psicología que vale la pena descubrir. Imagina por un momento a dos mujeres. La primera conoce todas las reglas que circulan en Internet sobre cómo mantener el interés de un hombre. Sabe cuánto tiempo debe esperar antes de responder un mensaje, qué palabras generan más atracción, cuándo mostrarse cercana y cuándo parecer distante, cómo despertar celos sin exagerar y cómo evitar parecer demasiado interesada. Ha leído decenas de libros, ha visto cientos de vídeos y analiza cada conversación buscando la respuesta perfecta. La segunda mujer no vive pendiente de esas estrategias. Tiene proyectos que la apasionan, disfruta de su trabajo o de sus aficiones, cultiva amistades, sabe reír con naturalidad, expresa su opinión aunque no siempre coincida con la de los demás y no siente la necesidad de interpretar un personaje para resultar atractiva. Si te preguntara cuál de las dos tiene más posibilidades de permanecer en la memoria de un hombre durante muchos años, probablemente muchas personas elegirían a la primera, porque parece haber hecho todo correctamente. Sin embargo, la experiencia clínica, la observación psicológica y las ideas de Jung apuntan exactamente hacia la dirección contraria. Con mucha más frecuencia, los hombres recuerdan a la segunda mujer. No porque haya aprendido una técnica especial ni porque juegue a ser inalcanzable, sino porque transmite algo extremadamente difícil de encontrar, coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que muestra. Jung llamaba a ese proceso convertirse en una persona íntegra. A lo largo de su obra utilizó diferentes términos para describirlo, pero todos conducían a la misma idea. El ser humano genera una conexión mucho más profunda cuando deja de construir una imagen para agradar y comienza a vivir desde su verdadera identidad. Y cuanto más esfuerzo hace una mujer por convertirse en la versión que cree que un hombre desea, más se aleja precisamente de aquello que podría hacerla verdaderamente inolvidable. Para comprender por qué sucede esto conviene conocer un poco mejor al hombre que desarrolló estas ideas. Carl Gustav Jung fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y dedicó gran parte de su vida a explorar aquello que permanece oculto bajo la superficie de la conciencia. Durante sus primeros años trabajó junto a Sigmund Freud, pero con el tiempo comprendió que la mente humana era mucho más compleja de lo que podía explicarse únicamente a través de los impulsos o los conflictos reprimidos. Jung observó que todas las personas compartimos imágenes internas, símbolos y patrones que se repiten en diferentes culturas y generaciones.
A partir de estas investigaciones nacieron conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos, la sombra, la persona, el ánima y el proceso de individuación. Aunque escribió hace más de 100 años y algunas de sus ideas hoy se interpretan de una manera más flexible, muchas de sus observaciones siguen siendo extraordinariamente útiles para comprender las relaciones humanas. Es importante aclarar que Jung nunca escribió un manual para conquistar a un hombre ni pretendió ofrecer fórmulas para el amor. Su interés era mucho más profundo, quería entender qué hace que una persona llegue a ser verdaderamente ella misma. Sin embargo, precisamente porque las relaciones nacen de esa profundidad psicológica, sus teorías permiten explicar por qué algunas conexiones se vuelven inolvidables mientras otras desaparecen con el paso del tiempo. Cuando entendemos cómo funciona el mundo interior dejamos de buscar respuestas únicamente en las conductas visibles y empezamos a comprender que la verdadera atracción no nace de la actuación sino de la autenticidad que una persona transmite incluso cuando no intenta impresionar a nadie. Uno de los conceptos más importantes que desarrolló Jung fue el del ánima. Según su teoría, en el inconsciente de cada hombre existe una imagen interior de lo femenino que no se forma únicamente a partir de las mujeres que ha conocido a lo largo de su vida, sino también de experiencias tempranas, símbolos universales y patrones profundamente arraigados en la psique humana. Esa imagen no funciona como una lista de preferencias superficiales. No tiene que ver con el color del cabello, la forma del cuerpo o un determinado estilo de vestir. Es mucho más profunda. Es una sensación, una presencia, una cualidad emocional que el hombre reconoce incluso sin poder explicarla con palabras. Por eso muchas personas describen ciertos encuentros diciendo, sentí que la conocía desde siempre, o había algo en ella imposible de describir. Jung sostenía que el hombre busca de manera inconsciente a una mujer que despierte esa imagen interior, pero aquí aparece el error que cometen muchas mujeres. Intentan adivinar cuál es el ideal masculino y adaptan toda su personalidad para parecerse a él. Si descubren que a un hombre le gustan las mujeres tranquilas, reprimen su espontaneidad. Si creen que él admira la independencia, esconden su necesidad de afecto. Si piensan que la misteriosa resulta más atractiva, dejan de expresar lo que sienten aunque eso no tenga nada que ver con su verdadera forma de ser. El problema es que el inconsciente no responde a las imitaciones. Una actuación puede resultar fascinante durante un tiempo, pero tarde o temprano pierde fuerza porque carece de raíces. Lo auténtico, en cambio, posee una coherencia que el otro percibe incluso cuando no logra identificar exactamente qué la produce. Por eso una mujer que vive de acuerdo con quien realmente es suele despertar una conexión mucho más profunda que aquella que dedica toda su energía a convertirse en la fantasía de otra persona. Existe otro concepto de Jung que ayuda a entender por qué muchas relaciones comienzan con una intensidad extraordinaria y sin embargo, terminan desmoronándose cuando parecía que todo iba bien. Ese concepto es la proyección. Jung observó que, cuando una persona se enamora, especialmente al principio de una relación, rara vez ve al otro tal como realmente es. En realidad proyecta sobre él una imagen creada por su propio inconsciente. El hombre cree haber encontrado exactamente a la mujer que siempre buscó, cuando en realidad todavía conoce muy poco de ella. Lo que ama durante esa primera etapa es una mezcla entre la persona real y el ideal que su propia mente ha construido. Con el paso del tiempo esa proyección comienza a desaparecer. La mujer deja de parecer perfecta porque simplemente empieza a mostrarse humana. Tiene días de cansancio, opiniones diferentes, inseguridades, límites y necesidades propias. Muchas relaciones terminan precisamente en ese momento porque uno de los dos siente que la otra persona ha cambiado, cuando en realidad quien ha cambiado es la forma de verla. La ilusión inicial se desvanece y aparece la realidad. Aquí es donde ocurre algo decisivo. Si una mujer ha construido toda la relación sosteniendo una imagen diseñada para satisfacer las expectativas del hombre, tarde o temprano ese personaje resulta imposible de mantener. Mantener una máscara consume demasiada energía. En cambio, cuando desde el principio una mujer permite que el otro conozca también sus imperfecciones, sus contradicciones y su verdadera personalidad, la transición entre la ilusión y la realidad resulta mucho más natural. Jung afirmaba que el amor maduro empieza justamente cuando termina la proyección. Es en ese instante cuando dos personas dejan de enamorarse de una fantasía y comienzan a elegir conscientemente al ser humano que tienen delante. Y esa elección es infinitamente más sólida que cualquier fascinación nacida de una ilusión pasajera. Hay un aspecto del que casi nunca se habla y que, sin embargo, cambia por completo la dinámica de una relación.
Cuando una mujer concentra toda su energía en conseguir que un hombre no pierda el interés por ella, poco a poco deja de ser el centro de su propia vida. Sus decisiones empiezan a depender de los horarios de él, de sus mensajes, de su estado de ánimo y de sus necesidades. Sin darse cuenta, comienza a organizar su mundo alrededor de otra persona. Jung describía este fenómeno como una pérdida progresiva del contacto con el propio centro interior. La energía psíquica que debería alimentar el crecimiento personal, la creatividad, los proyectos y el desarrollo individual se consume intentando conservar la atención de alguien más. Paradójicamente, cuanto más ocurre esto, menos atractiva se vuelve la relación. No porque los hombres valoren únicamente lo difícil o disfruten de perseguir a alguien inaccesible, sino porque cualquier ser humano percibe de forma inconsciente cuando la otra persona ha dejado de vivir para sí misma. Imagina una situación muy común. Al principio de una relación una mujer responde los mensajes cuando realmente puede hacerlo porque está ocupada con su trabajo, sus amistades o sus propios intereses. El hombre siente que ella tiene una vida rica y naturalmente desea formar parte de ella. Sin embargo, con el paso de los meses, por miedo a perder esa conexión, ella empieza a cancelar planes con otras personas para estar siempre disponible, deja de lado actividades que antes la hacían feliz y adapta cada vez más su rutina a la de él. Lo hace creyendo que así fortalecerá el vínculo, pero el efecto suele ser el contrario. Lo que antes parecía un regalo libremente ofrecido comienza a sentirse como algo permanente, garantizado y previsible. La psicología humana tiende a dejar de valorar aquello que percibe como completamente asegurado. Jung insistía en que el verdadero encuentro solo puede producirse entre dos personas completas, no entre una persona y otra que ha renunciado poco a poco a sí misma. Una relación sana no nace cuando alguien desaparece para sostener al otro, sino cuando dos individuos conservan su identidad y deciden caminar en la misma dirección sin dejar de pertenecerse a sí mismos. Y así llegamos al concepto que Jung consideraba el núcleo de todo el desarrollo psicológico, la individuación. Es una palabra que puede sonar compleja, pero su significado es profundamente sencillo. La individuación es el proceso mediante el cual una persona deja de vivir según las expectativas de los demás y empieza a convertirse en quien realmente es. No significa volverse egoísta, ni ignorar a quienes ama, ni hacer siempre lo que le apetece. Significa aprender a distinguir entre la voz auténtica que nace de uno mismo y todas las voces que hemos ido acumulando desde la infancia, lo que nos dijeron que debíamos ser, cómo debíamos comportarnos para recibir amor, qué emociones eran aceptables y cuáles era mejor esconder. Muchas mujeres pasan años intentando convertirse en la hija perfecta, la pareja perfecta, la madre perfecta o la profesional perfecta sin detenerse a preguntarse si esa imagen realmente les pertenece. Poco a poco dejan de escuchar sus propios deseos porque viven pendientes de cumplir con un ideal que nunca termina de alcanzarse. Jung sostenía que mientras una persona siga buscando su valor exclusivamente en la aprobación externa jamás podrá sentirse verdaderamente completa. Solo cuando comienza a construir una relación sólida consigo misma aparece una serenidad diferente. Ya no necesita preguntar constantemente si está haciendo todo bien ni teme que un rechazo destruya su autoestima. Empieza a tomar decisiones porque reflejan sus valores y no porque garanticen la aceptación de alguien más. En una relación esto cambia absolutamente todo. Una mujer que avanza en su proceso de individuación deja de preguntarse a cada instante qué espera el de mí y comienza a hacerse una pregunta mucho más poderosa: ¿qué deseo realmente yo? Esa diferencia parece pequeña, pero transforma la manera de amar, de comunicarse y de construir vínculos. Porque cuando una persona conoce su propia verdad ya no necesita interpretar un papel para resultar suficiente. Y precisamente esa autenticidad tranquila, esa seguridad que no depende de impresionar constantemente a nadie, es una de las cualidades más difíciles de encontrar y, por eso mismo, una de las más profundamente atractivas. Otro de los descubrimientos más profundos de Jung fue el concepto de la sombra. Todos tenemos una parte de nosotros que preferimos ocultar. Son aquellos aspectos de nuestra personalidad que alguna vez aprendimos a considerar inaceptables porque alguien nos hizo creer que eran incorrectos. Tal vez de niña te dijeron que una mujer no debía enfadarse, que expresar ambición era egoísmo, que mostrar deseo era motivo de vergüenza o que poner límites significaba ser fría. Con el tiempo esas emociones no desaparecen, simplemente dejan de formar parte de la imagen que mostramos al mundo. Jung afirmaba que todo aquello que rechazamos de nosotros mismos no deja de existir, sino que continúa viviendo en el inconsciente y desde allí influye en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestras reacciones emocionales.
Una mujer que ha aprendido a reprimir constantemente su enfado puede parecer tranquila durante mucho tiempo, pero un día terminará explotando por un motivo insignificante porque en realidad no reaccionaba a ese pequeño acontecimiento, sino a años enteros de emociones acumuladas. Lo mismo ocurre con la necesidad de decir no, con el deseo de ser escuchada o con el derecho a priorizarse de vez en cuando. Cuando esas partes permanecen ocultas, la persona necesita invertir una enorme cantidad de energía en sostener una imagen de perfección. Y aunque nadie pueda explicarlo con palabras, quienes la rodean perciben esa tensión. Sienten que siempre hay algo contenido, algo que nunca termina de mostrarse. En cambio, una mujer que ha aprendido a reconocer su sombra ya no necesita aparentar perfección. Puede aceptar que a veces siente miedo, otras veces rabia, otras veces inseguridad y también momentos de enorme fortaleza. Esa aceptación no la vuelve más débil, la vuelve más auténtica. Jung repetía que una persona no alcanza la plenitud imaginando únicamente su lado luminoso, sino siendo capaz de reconocer también aquello que preferiría no ver. Curiosamente, cuando una mujer deja de luchar contra su propia humanidad transmite una sensación de calma muy difícil de describir. Ya no intenta convencer a nadie de que es perfecta porque sabe que no necesita serlo para ser valiosa. Y precisamente esa autenticidad, esa libertad para existir sin esconder constantemente una parte de sí misma, suele generar una conexión mucho más profunda que cualquier intento de parecer impecable. Hay mujeres que un hombre olvida apenas una semana después de una ruptura y hay otras mujeres en las que piensa incluso años más tarde, aunque haya rehecho su vida, aunque esté en otro matrimonio e incluso aunque ame sinceramente a la persona que tiene a su lado. ¿Qué diferencia a unas de otras? La respuesta no está en la belleza, porque entre las mujeres inolvidables encontramos todo tipo de rostros, cuerpos, estilos y edades. Tampoco está en haber leído todos los consejos sobre cómo conquistar a un hombre en 7 días ni en conocer las reglas perfectas de la seducción. Hay algo mucho más profundo. Algo de lo que ya hablaba hace más de 100 años el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, uno de los grandes exploradores de la mente humana, un hombre que dedicó su vida a estudiar no solo el comportamiento, sino la estructura más profunda de nuestra personalidad. Y lo curioso es que muchas mujeres, sin darse cuenta, hacen cada día exactamente lo contrario de lo que se desprende de sus ideas. Quédate hasta el final de este vídeo porque a mitad del camino entenderás por qué muchos consejos populares sobre cómo enamorar a un hombre pueden estar alejándote precisamente de aquello que te hace especial. Y en la última parte compartiré 7 pasos prácticos con los que puedes empezar a aplicar estas ideas desde hoy, no cuando llegue el momento perfecto, no cuando tengas más confianza, sino justo después de terminar este vídeo. Bienvenida al canal Psicología en Palabras Sencillas. Si es la primera vez que estás aquí, te cuento brevemente qué hacemos en este espacio. Tomamos las ideas de grandes psicólogos, psiquiatras y pensadores conocidos en todo el mundo y las convertimos en herramientas comprensibles para la vida real. Sin promesas mágicas, sin fórmulas rápidas, sin la idea de que una frase positiva antes de dormir cambiará tu destino. Solo reflexiones basadas en décadas de estudio psicológico y en miles de historias humanas. Hoy hablaremos de Carl Gustav Jung, una de las mentes más profundas del siglo XX, y especialmente de una pregunta que muchas mujeres se han hecho alguna vez, ¿por qué algunas personas pasan por nuestra vida como un recuerdo más y otras dejan una huella que permanece durante años? En este vídeo veremos por qué la mente masculina no busca una imagen perfecta sino autenticidad, qué significa el concepto de ánima y por qué no puede fingirse, porque perseguir demasiado a alguien puede tener el efecto contrario, que es la individuación y porque puede ser una de las claves más importantes para construir relaciones más sanas. Como la sombra que muchas veces escondemos puede convertirse en una fuente de fuerza y profundidad, ¿cuáles son los 4 arquetipos femeninos? Descritos por Toni Wolff, colaboradora de Jung, y cómo descubrir qué partes de ellos viven dentro de ti. Y, finalmente, veremos 7 pasos concretos para empezar a trabajar en todo esto desde hoy. Antes de comenzar, una pequeña petición. Si este tema sobre psicología y relaciones te interesa, deja un me gusta al vídeo. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que este contenido llegue a más mujeres que pueden encontrarlo útil. También me encantaría leerte en los comentarios. ¿Te reconoces en algo de lo que vamos a hablar? Muchas veces una experiencia compartida puede ayudar a otra persona que está pasando por algo parecido. Y si tienes una amiga, hermana o alguien cercano a quien este mensaje pueda servirle, compártelo. A veces una idea que llega en el momento adecuado puede cambiar la manera en la que una persona se mira a sí misma y entiende sus relaciones.
Ahora sí, vamos al tema. Imagina por un momento a dos mujeres. La primera conoce todas las técnicas. Sabe cuándo responder un mensaje y cuándo esperar, qué foto elegir para parecer interesante, cómo mostrarse misteriosa pero cercana, cómo comportarse para despertar interés. Ha leído artículos, ha visto vídeos, conoce conceptos psicológicos y analiza cada pequeño detalle para hacerlo todo bien. Se esfuerza muchísimo por gustar. La segunda mujer quizá nunca aprendió esas reglas o las conoció en algún momento, pero dejó de vivir pendiente de ellas. Simplemente vive su vida. Se interesa por aquello que realmente le apasiona, ríe cuando algo le hace gracia, expresa cuando algo le molesta, dice que no cuando algo no le encaja y no siente la necesidad de convertirse en una versión diferente de sí misma para ser aceptada por el hombre que le gusta. ¿A cuál de las dos recordará un hombre durante años? La intuición podría decirnos que a la primera, porque ha puesto tanto esfuerzo, ha cuidado tantos detalles y ha intentado hacerlo todo perfecto. Pero la experiencia psicológica y muchas historias reales muestran algo diferente. Con frecuencia, la persona que deja una huella más profunda es la segunda. No porque juegue a ser difícil de conseguir. No porque utilice estrategias. Sino porque posee algo que la primera mujer, intentando agradar constantemente, puede haber perdido: autenticidad. Esta será una palabra clave durante todo el vídeo. Jung la relacionaba con conceptos como individuación, integración y conexión con el verdadero yo. La idea central es sencilla: una persona no se vuelve inolvidable por crear la imagen perfecta que otro desea ver, sino por ser alguien completo, real y conectado consigo mismo. Y cuanto más intenta una mujer convertirse en la versión ideal para un hombre concreto, más se aleja, muchas veces sin darse cuenta, de aquello que realmente la hace única. Para entender por qué ocurre esto, primero debemos conocer un poco mejor al hombre que dedicó gran parte de su vida a estudiar la profundidad de la mente humana. Carl Gustav Jung nació en 1875 en Suiza, en una familia vinculada al mundo religioso. Desde pequeño fue un niño diferente, muy reflexivo, con una gran vida interior, inclinado a la soledad y con una enorme curiosidad por los símbolos, los sueños y todo aquello que ocurría más allá de la conciencia. Años después estudiaría medicina y se especializaría en psiquiatría, comenzando su trabajo en la Clínica Burgosli de Zúrich, uno de los centros psiquiátricos más importantes de Europa en aquella época. Allí empezó a observar patrones en la mente humana que no podían explicarse únicamente con las teorías psicológicas existentes. Durante varios años fue uno de los colaboradores más cercanos de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, quien incluso llegó a verlo como una figura que podría continuar su legado. Sin embargo, con el tiempo sus caminos se separaron. Jung no estaba de acuerdo con la idea de que toda la vida psíquica del ser humano pudiera explicarse solamente a través de los impulsos reprimidos. Él veía algo más profundo. La necesidad de encontrar sentido, de crecer, de integrar todas las partes de uno mismo y de convertirse en quien realmente somos. Después de la ruptura con Freud, Jung atravesó una etapa de profunda crisis personal. Según sus propios escritos posteriores, fue un periodo en el que exploró las capas más profundas de su propio inconsciente. Escribió diarios, dibujó mandalas, analizó sus sueños y sus imágenes internas. De esa experiencia surgieron algunas de las ideas que hoy conocemos. El inconsciente colectivo, los arquetipos, la sombra, la persona, el ánima y la individuación. Jung vivió hasta 1961 y continuó escribiendo, investigando y atendiendo pacientes hasta sus últimos años. Sus ideas influyeron no solo en la psicología analítica, sino también en la cultura moderna, desde la forma en que entendemos el crecimiento personal hasta muchas estructuras narrativas utilizadas en el cine y la literatura. Antes de continuar, es importante hacer una aclaración. Jung escribió durante la primera mitad del siglo XX y algunas de sus ideas sobre las diferencias entre lo masculino y lo femenino hoy se interpretan de una manera más flexible dentro de la psicología moderna. Actualmente muchos investigadores consideran que las cualidades que Jung asociaba a hombres y mujeres son, en realidad, características humanas que pueden aparecer en cualquier persona independientemente de su género. Por eso, en este vídeo utilizaremos sus conceptos como un lenguaje simbólico para comprender mejor la personalidad, las relaciones y el desarrollo interior, no como reglas biológicas rígidas. Y aunque Jung no escribió específicamente sobre cómo conseguir que un hombre se enamore de una mujer, sus ideas pueden aportar una respuesta mucho más profunda que muchos consejos actuales de las redes sociales. Porque para Jung,
todo lo que ocurre en nuestras relaciones nace de una pregunta fundamental: ¿qué relación tenemos con nosotros mismos? Uno de los conceptos más conocidos de Jung es el ánima. Según él, dentro del inconsciente de cada hombre existe una imagen interna de lo femenino, una representación formada por sus experiencias personales, la relación con su madre, sus primeros vínculos afectivos y también por elementos más profundos que pertenecen a lo que Jung llamaba inconsciente colectivo. A esta imagen interior la llamó ánima. Es importante entender algo: el ánima no es una lista de características físicas. No significa una mujer con determinado color de pelo, una altura concreta o una personalidad específica. No es un conjunto de requisitos externos. Es más parecido a una sensación, una forma de presencia, una energía que una persona transmite y que conecta con algo profundo dentro del otro. Por eso muchas personas describen el enamoramiento con frases como: sentí que ya la conocía, había algo en ella que parecía familiar, era como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber exactamente qué era. Desde la perspectiva de Jung, muchas veces el ser humano busca inconscientemente aquello que despierta una imagen interna que ya existe dentro de él. Pero aquí aparece uno de los errores más frecuentes. Muchas mujeres, intentando gustar a un hombre, intentan descubrir qué tipo de mujer quiere él y convertirse en esa imagen. Si a él le gusta el deporte, empiezan a fingir interés por cosas que realmente no disfrutan. Si él prefiere mujeres tranquilas, esconden su carácter. Si creen que él busca misterio, intentan parecer más frías o inaccesibles aunque no sean así. El problema es que lo auténtico no puede ser sustituido por una actuación. Una persona puede sentirse atraída durante un tiempo por una imagen creada, pero la conexión profunda aparece cuando encuentra delante a alguien real. Una mujer no se vuelve inolvidable porque consiga interpretar perfectamente un papel. Se vuelve inolvidable cuando tiene el valor de mostrarse completa, con su personalidad, sus opiniones, sus emociones y su propia forma de ver el mundo. Porque la mente humana, incluso cuando no sabemos explicarlo racionalmente, suele percibir la diferencia entre alguien que está presente de verdad y alguien que está intentando conseguir aprobación. Hay otro concepto de Jung relacionado con esto: la proyección. Él observó que cuando una persona se enamora intensamente, especialmente al principio de una relación, muchas veces no está viendo solamente al otro individuo, sino también colocando sobre esa persona imágenes, deseos y expectativas propias. Es decir, una parte de lo que creemos encontrar en alguien viene de nuestra propia mente. Por eso los primeros meses de una relación pueden sentirse tan intensos, casi como si hubiéramos encontrado a la única persona capaz de comprendernos completamente. Pero en realidad todavía conocemos solo una parte del otro. Vemos ciertos momentos, ciertas cualidades, ciertas experiencias compartidas, pero todavía no conocemos la totalidad de esa persona. Con el tiempo, la proyección empieza a desaparecer y aparece la realidad: una persona con defectos, cansancio, diferencias de opinión y necesidades propias. Muchas relaciones terminan precisamente en ese punto, cuando una persona dice: ha cambiado, cuando en realidad quizá lo que cambió fue la imagen idealizada que tenía de ella. La verdadera conexión comienza cuando dejamos de amar una fantasía y empezamos a elegir a una persona real. Y aquí aparece una idea fundamental: una mujer que desde el principio se permite ser auténtica descubre mucho antes si el hombre que tiene delante está interesado en ella o solamente en una versión creada para complacerlo. Si él permanece cuando conoce a la persona real, entonces existe una base mucho más fuerte para construir una relación verdadera. La parte más interesante de la teoría de Jung es que la verdadera intimidad no empieza cuando alguien ve nuestra versión perfecta, sino cuando ve nuestras partes reales y aún así decide quedarse. Porque una relación madura no se construye entre dos personajes que intentan cumplir expectativas, sino entre dos personas capaces de mostrarse tal como son. Cuando desaparece la primera idealización y ambos siguen eligiéndose, aparece una conexión mucho más profunda que la simple atracción inicial. Ya no se trata de amar una imagen creada por la mente, sino de amar a un ser humano completo. Y precisamente aquí encontramos una de las claves más importantes de todo este tema: cuanto antes una mujer se permite ser ella misma dentro de una relación, antes descubre si está frente a alguien capaz de amar a la persona real que tiene delante. Muchas mujeres creen que para mantener el interés de un hombre deben conservar siempre una versión perfecta de sí mismas. Piensan que si muestran demasiado cansancio, demasiadas emociones, demasiadas opiniones o demasiadas necesidades, perderán atractivo.
Pero ocurre algo contrario, una persona que vive constantemente intentando no equivocarse transmite tensión, como si siempre estuviera interpretando un papel. Y esa tensión puede sentirse aunque nadie sepa explicarla con palabras. Pensemos en un ejemplo sencillo. Una mujer conoce a un hombre que le gusta mucho. Al principio ella continúa con su vida. Queda con sus amigas, tiene sus actividades, mantiene sus intereses y responde cuando puede porque realmente está ocupada. Él nota que ella tiene un mundo propio y siente curiosidad por conocerlo. Pero con el paso del tiempo, por miedo a perderlo, ella empieza poco a poco a cambiar. Cancela planes personales para estar disponible siempre, abandona actividades que disfrutaba, adapta sus opiniones para evitar conflictos y empieza a organizar toda su vida alrededor de la relación. Lo hace desde el amor y desde el deseo de cuidar el vínculo, pero sin darse cuenta comienza a desaparecer como individuo. Y aquí aparece una paradoja: cuanto más intenta una persona convertirse en imprescindible para alguien, más puede perder aquello que inicialmente la hacía especial. No porque los hombres valoren únicamente lo difícil o porque las relaciones funcionen como un juego de persecución. Esa idea sería demasiado simple. La razón es más profunda. El interés verdadero nace del encuentro entre dos personas completas. Sentirse amado por alguien que tiene su propia identidad, sus propios sueños y su propia vida tiene un significado diferente a sentirse el centro absoluto de alguien que ha dejado de mirarse a sí mismo. Jung hablaba de un fenómeno parecido cuando explicaba lo que ocurre cuando una persona pierde la conexión con su individualidad. Él no lo planteaba en un sentido religioso, sino psicológico: una parte esencial de la personalidad deja de desarrollarse porque toda la energía se dirige hacia conseguir aceptación externa. La persona empieza a vivir preguntándose constantemente, ¿qué debo hacer para que me quieran?, en lugar de preguntarse, ¿qué necesito para vivir de acuerdo conmigo misma? Y esta diferencia cambia completamente la forma en la que alguien se relaciona. La mujer que está conectada consigo misma no significa que sea fría, distante o egoísta. Significa que puede amar desde la elección y no desde el miedo. Puede cuidar a alguien sin abandonarse a sí misma. Puede estar presente sin perder su propia voz. Puede decir, te quiero, sin que detrás exista el mensaje oculto de, por favor, no me abandones porque sin ti no sé quién soy. Llegamos entonces a uno de los conceptos centrales de Jung, la individuación. Para él, la individuación era el proceso mediante el cual una persona llega a convertirse en quien realmente es. No en quien la familia esperaba que fuera, no en quien la sociedad considera correcto, no en quien cree que debe ser para recibir amor. Es un camino de integración de todas las partes de uno mismo. Y esto incluye no solo los aspectos agradables, sino también aquellos que durante años hemos intentado esconder. Nuestra fuerza, nuestra sensibilidad, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra ambición, nuestra vulnerabilidad. La individuación no significa pensar solamente en uno mismo. No es una invitación al egoísmo. Es precisamente lo contrario: una persona que se conoce mejor puede establecer vínculos más honestos porque ya no necesita utilizar al otro para llenar un vacío interno. Cuando una mujer comienza este camino, cambia la pregunta principal de su vida. Deja de preguntarse, ¿qué tengo que hacer para gustarle?, y empieza a preguntarse, ¿qué es verdadero para mí? Deja de esconder sus emociones para parecer más fácil de amar. Deja de disculparse por tener intereses propios. Deja de creer que debe reducir su personalidad para ocupar menos espacio en la vida de otra persona. Imagina dos mujeres frente a una misma situación. Al elegir una película para ver juntas, la primera piensa inmediatamente, ¿qué le gustará a él? La segunda también tiene en cuenta a su pareja, pero antes escucha su propia voz, ¿qué me apetece a mí? No se trata de imponer siempre sus deseos. Se trata de recordar que sus deseos también existen y tienen valor. Esa pequeña diferencia parece insignificante, pero representa una transformación enorme en la relación con una misma. Porque una persona que ha perdido completamente su propia voz termina esperando que alguien más le diga quién debe ser. Y una persona conectada con su interior puede compartir su vida con alguien sin desaparecer dentro de ella. Aquí encontramos la razón por la que la autenticidad tiene tanta fuerza. No es una técnica de seducción. No es una estrategia para conseguir que alguien se quede. Es una forma de presencia. Una persona auténtica transmite algo que resulta difícil de explicar: la sensación de estar frente a alguien real.
Y en un mundo donde muchas personas pasan años intentando parecer aquello que creen que los demás esperan, encontrarse con alguien verdaderamente conectado consigo mismo se convierte en algo extraordinariamente valioso. Uno de los conceptos más profundos de Jung es el de la sombra. La sombra representa aquellas partes de nuestra personalidad que, en algún momento de nuestra vida, aprendimos a esconder porque pensamos que no eran aceptables. Son aspectos de nosotros mismos que dejamos fuera de nuestra imagen consciente porque alguien nos hizo sentir que estaban mal, eran demasiado intensos o no encajaban con la persona que debíamos ser. Puede ser la rabia que nos enseñaron a reprimir, la ambición que alguien llamó egoísmo, la necesidad de poner límites que fue interpretada como falta de cariño, la sensualidad que asociamos con vergüenza o incluso el deseo de elegirnos a nosotras mismas sin sentir culpa. Jung decía que aquello que rechazamos de nuestra propia personalidad no desaparece. Simplemente pasa a una zona menos consciente y comienza a influir en nuestra vida desde allí. Una emoción negada no deja de existir solo porque intentemos ignorarla. Una necesidad escondida no desaparece porque finjamos que no está. Una parte de nosotros que nunca ha sido escuchada seguirá buscando una forma de expresarse. Pensemos en una mujer que desde pequeña aprendió que una buena mujer siempre debe ser amable, comprensiva y tranquila. Nunca expresa enfado porque cree que molestar a los demás significa ser una mala persona. Durante años acepta situaciones que realmente le duelen, guarda sus molestias y repite que todo está bien. Pero esas emociones no desaparecen. Se acumulan. Hasta que un día una pequeña situación provoca una reacción mucho más intensa de lo esperado. Puede ser una discusión por algo aparentemente insignificante, una frase, un detalle cotidiano. Desde fuera parece una reacción exagerada, pero en realidad ese momento solo fue la última gota de algo que llevaba mucho tiempo acumulándose. La emoción no nació en ese instante. Venía de una parte de ella que llevaba años intentando ser escuchada. Cuando una mujer vive rechazando su propia sombra, necesita gastar una enorme cantidad de energía manteniendo una imagen determinada. Tiene que controlar sus palabras, sus emociones, sus deseos y sus reacciones para no mostrar aquello que considera inadecuado. Y aunque consiga mantener esa imagen durante mucho tiempo, las personas cercanas suelen percibir que existe cierta distancia, como si hubiera una puerta cerrada que nunca termina de abrirse. En cambio, una mujer que empieza a integrar su sombra no se convierte en alguien perfecta. Ocurre algo mucho más interesante, se convierte en alguien más completa. Aprende a aceptar que puede ser fuerte y sensible, independiente y cariñosa, segura y vulnerable. Comprende que tener emociones intensas no significa ser una persona difícil, que tener límites no significa no amar y que reconocer sus deseos no la convierte en alguien egoísta. Jung decía que una persona no alcanza la totalidad únicamente buscando la luz, sino también aceptando aquellas partes de sí misma que había intentado ocultar. Y esta idea tiene una relación enorme con las relaciones de pareja. Una persona que acepta sus propias imperfecciones suele crear un espacio donde el otro también puede ser humano. No necesita que su pareja sea perfecta porque ella misma ha dejado de exigirse una perfección imposible. Y esa libertad genera una conexión muy diferente. Hay otro concepto fundamental de Jung, la persona. La palabra viene del latín y hacía referencia a la máscara que utilizaban los actores en el teatro. Para Jung, la persona era la imagen que mostramos al mundo. Nuestros roles sociales, la manera en la que queremos ser percibidos, la versión de nosotros mismos que presentamos para adaptarnos a la sociedad. La persona no es algo negativo. Todos necesitamos una cierta adaptación social. En el trabajo, con desconocidos o en diferentes situaciones, mostramos partes distintas de nosotros mismos. El problema aparece cuando confundimos esa máscara con nuestra verdadera identidad. En las relaciones ocurre algo muy común. Una mujer puede crear una versión de sí misma que cree que será más fácil de amar. En la primera cita parece siempre divertida y despreocupada, aunque en realidad tiene una personalidad más profunda y reflexiva. Evita hablar de sus necesidades para no parecer complicada. Dice que cualquier plan le parece bien aunque tenga preferencias claras. Se ríe de bromas que no le hacen gracia para no crear incomodidad. Poco a poco construye una imagen muy agradable, pero que no representa completamente quién es. El problema es que ninguna máscara puede sostener una intimidad real durante mucho tiempo. La cercanía verdadera necesita que dos personas puedan encontrarse sin disfraces. Porque si alguien se enamora únicamente de una versión creada para agradar,
tarde o temprano aparecerá la sensación de que algo ha cambiado. No porque la persona haya engañado conscientemente, sino porque nadie puede mantener eternamente un personaje que no coincide con su interior. Jung hablaba de la importancia de no identificarnos completamente con nuestra persona. Es decir, recordar que el papel que desempeñamos en la sociedad no es todo lo que somos. Somos mucho más que nuestra profesión, nuestra imagen, nuestra forma de agradar o las expectativas que otros tienen sobre nosotros. En una relación, cuanto antes una mujer permite que la otra persona conozca quién es realmente, más posibilidades existen de construir algo estable. Sí, mostrarse de verdad implica un riesgo. Significa aceptar la posibilidad de que alguien pueda rechazar una parte auténtica de nosotras. Pero también es el único camino para ser elegida por quien realmente somos, y no por una versión cuidadosamente diseñada para conseguir aprobación. Porque una relación basada en una máscara puede parecer perfecta durante un tiempo, pero una relación basada en autenticidad tiene la posibilidad de crecer durante muchos años. Antes de continuar con otros conceptos de Jung, vale la pena hablar de algo que influye mucho en nuestras relaciones, los complejos. Jung utilizaba esta palabra para describir grupos de emociones, recuerdos e ideas que tienen una gran carga emocional y que pueden influir en nuestra manera de reaccionar sin que seamos plenamente conscientes de ello. Un complejo puede actuar casi como una fuerza independiente dentro de la personalidad. En ciertos momentos puede tomar el control de nuestras respuestas, incluso cuando racionalmente sabemos que estamos reaccionando de una forma exagerada. Uno de los ejemplos más conocidos es el llamado complejo materno en los hombres. Según Jung, las experiencias tempranas con la figura materna pueden influir en la forma en la que una persona vive la intimidad y las relaciones en la edad adulta. Un hombre con ciertos conflictos no resueltos puede buscar inconscientemente en una pareja una figura que cuide de él constantemente, que le dé seguridad y que cubra necesidades emocionales que quedaron pendientes. Otro hombre puede reaccionar de manera opuesta, puede sentir miedo ante una cercanía demasiado intensa porque la interpreta inconscientemente como una pérdida de libertad o una amenaza a su independencia. Esto puede explicar una situación que muchas mujeres conocen. Un hombre que busca cercanía, muestra interés y parece querer una relación, pero cuando la conexión empieza a profundizarse se aleja de repente. Es importante entender algo: conocer estos conceptos no significa empezar a analizar o diagnosticar a cada hombre que aparece en nuestra vida. Tampoco significa asumir la responsabilidad de cambiar, sanar o rescatar a otra persona. Jung insistía en que el trabajo interior de cada individuo es, en primer lugar, responsabilidad propia. Nadie puede hacer por otra persona el proceso de conocerse a sí misma. Por mucho amor, paciencia o comprensión que exista, una persona solo cambia cuando está preparada para mirar su propio mundo interior. Comprender estas ideas sirve para algo mucho más útil: dejar de tomar cada comportamiento ajeno como una medida de nuestro propio valor. Si alguien tiene miedo a la cercanía, si alguien no sabe comprometerse o si alguien repite patrones que vienen de su historia personal, eso no significa automáticamente que nosotras no seamos suficientes. Una mujer conectada con su propia identidad puede observar la realidad con más claridad. Puede preguntarse: ¿esta persona está realmente disponible para una relación sana?, en lugar de quedarse atrapada en la pregunta: ¿qué debo cambiar yo para conseguir que me quiera? Y aquí volvemos al punto central de todo este vídeo: la conexión con una misma. Jung hablaba también de los arquetipos, patrones universales de comportamiento y símbolos que, según su teoría, forman parte del inconsciente colectivo. Su colaboradora Toni Wolff desarrolló ideas relacionadas con las diferentes formas en las que puede expresarse la energía femenina y describió 4 grandes arquetipos. Es importante recordar que no son categorías rígidas ni etiquetas donde una mujer debe encajar obligatoriamente. Son más bien diferentes aspectos de la personalidad que pueden estar presentes en una misma persona en distintas etapas de su vida. El primer arquetipo es la madre. Esta mujer encuentra un sentido profundo en cuidar, crear, proteger y aportar bienestar a las personas que forman parte de su vida. No se trata únicamente de la maternidad literal. Puede expresarse en la forma de cuidar un proyecto, construir un hogar, acompañar a otros o crear ambientes donde las personas se sienten seguras. Su gran fortaleza es la capacidad de ofrecer apoyo emocional y estabilidad. Pero su desafío es no olvidarse de sí misma mientras cuida a los demás. Muchas mujeres con este aspecto muy desarrollado terminan dando tanto que dejan de preguntarse qué necesitan ellas. Se convierten en la persona que sostiene a todos, pero nadie se pregunta quién sostiene a esa mujer.
El segundo arquetipo es el de la compañera o amante, llamado originalmente hetero por Tony Wolff. En una interpretación moderna, podemos entenderlo como la parte de una mujer que encuentra significado en la conexión profunda con otra persona. Es la capacidad de crear intimidad, comprender al otro y establecer un vínculo emocional intenso. Su fuerza está en hacer que alguien se sienta verdaderamente visto y comprendido. Pero su riesgo es construir toda su identidad alrededor de una relación y olvidar que antes de ser pareja de alguien, sigue siendo una persona completa con sus propios sueños y caminos. El tercer arquetipo es la amazona. Representa la independencia, la capacidad de lograr objetivos propios, la fuerza personal y la autonomía. Es la mujer que desarrolla sus talentos, persigue sus metas y construye una vida que no depende completamente de otra persona. Su fortaleza es la seguridad interior y la capacidad de sostenerse a sí misma. Pero su desafío puede aparecer cuando la autosuficiencia se convierte en una barrera contra la vulnerabilidad. Porque ser fuerte no significa no necesitar nunca a nadie. La verdadera fortaleza también incluye la capacidad de abrirse, confiar y permitir que alguien nos acompañe. El cuarto arquetipo es la mediadora o sacerdotisa. Es la mujer especialmente sensible a los significados profundos, a las emociones de los demás y a aquello que muchas personas no perciben fácilmente. Tiene una gran intuición y capacidad para comprender conexiones invisibles entre personas y situaciones. Su riesgo es perderse demasiado en el mundo emocional de los demás y olvidar dónde terminan las necesidades ajenas y empiezan las propias. Estos cuatro arquetipos no son una lista de personalidades separadas. Una mujer puede tener una parte de todos ellos. En una etapa de la vida puede predominar la amazona, en otra la madre o la mediadora. La evolución personal consiste precisamente en integrar diferentes aspectos, no en intentar convertirse en una única imagen de lo que supuestamente debería ser una mujer ideal. El problema aparece cuando alguien abandona su naturaleza para adaptarse al deseo de otra persona. Una mujer con una personalidad fuerte puede intentar parecer más pequeña porque cree que eso será más atractivo. Una mujer muy sensible puede intentar actuar como alguien fría porque ha leído que la distancia genera interés. Pero cada vez que rechazamos una parte verdadera de nosotras mismas para conseguir aprobación, nos alejamos de la autenticidad que precisamente crea una conexión profunda. El camino hacia una relación más sana no consiste en descubrir qué tipo de mujer quiere encontrar otra persona. Consiste en descubrir qué partes de ti necesitan espacio para existir. Otra idea importante relacionada con Jung es la relación que tenemos con la aprobación externa. Muchas personas construyen su autoestima dependiendo constantemente de la reacción de los demás. Necesitan comprobar si gustan, si son suficientes, si están haciendo las cosas correctamente. En una relación esto puede convertirse en una fuente enorme de ansiedad. Una mujer con una fuerte necesidad de aprobación externa puede pasar gran parte de su energía observando señales. Si él respondió más tarde que de costumbre, si utilizó un tono diferente en un mensaje, si notó un cambio en su apariencia, si parece menos interesado que antes. Poco a poco, su estado emocional empieza a depender de pequeñas señales externas. Un día se siente valiosa porque recibe atención y al siguiente se siente insegura porque alguien está más distante. Jung hablaba de la importancia de encontrar una base interior, una conexión con lo que él llamaba el sí mismo, la totalidad de la personalidad. No significa dejar de escuchar a los demás ni volverse indiferente. Significa que la opinión externa deja de ser la única fuente desde la que definimos nuestro valor. Una persona conectada consigo misma puede disfrutar del amor y del reconocimiento, pero no depende completamente de ellos para sentirse completa. Aquí también aparece otro concepto de Jung, el animus. Si el ánima representaba la imagen interna de lo femenino en la psique masculina, el animus hacía referencia a una dimensión interna relacionada con la capacidad de una mujer para pensar por sí misma, tomar decisiones, defender sus ideas y establecer una posición propia. En una versión más moderna, podemos entenderlo como esa voz interior que permite decir, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que necesito. Cuando esta parte está poco desarrollada, una persona puede buscar constantemente confirmación externa antes de confiar en sus propias decisiones. Puede preguntar a todos qué debería hacer, dudar de sus emociones o cambiar de opinión simplemente porque alguien más parece más seguro. En cambio, una mujer conectada con esta fuerza interior puede escuchar consejos, valorar otras perspectivas y aún así mantener una relación profunda con su propio criterio. Y esto tiene un efecto muy importante en las relaciones.
Existe una gran diferencia entre decir, me importa cómo te sientes, y decir, no puedo estar bien hasta que tú me demuestres que estoy bien. La primera frase habla de empatía. La segunda habla de dependencia emocional. Amar a alguien no significa entregar a esa persona el control absoluto sobre nuestra tranquilidad interior. Una relación sana está formada por dos personas que comparten su vida, no por una persona que se convierte en la única fuente de estabilidad de la otra. De aquí surge otro aspecto fundamental, los límites. Una mujer que desarrolla su propia identidad empieza naturalmente a reconocer mejor dónde termina ella y dónde empieza la otra persona. Puede decir que no sin sentirse culpable. Puede expresar una opinión diferente sin sentir que está destruyendo el vínculo. Puede proteger su tiempo, sus valores y sus necesidades sin pensar que eso significa falta de amor. Muchas personas confunden los límites con una estrategia para controlar una relación. Piensan que poner límites significa jugar, hacérsela difícil o crear reglas para que el otro valore más. Pero desde la perspectiva de Jung, los límites no son una técnica de seducción. Son una expresión de respeto hacia la propia personalidad. Imaginemos una situación sencilla. Un hombre cancela una cita importante en el último momento por tercera vez consecutiva. Una persona con miedo a perder la relación puede responder, no pasa nada, lo entiendo, aunque por dentro esté acumulando tristeza y resentimiento. Una persona con límites saludables puede decir tranquilamente, entiendo que puedan surgir problemas, pero para mí es importante que los planes que hacemos tengan valor. Me gustaría entender qué está ocurriendo. No hay ataque, no hay manipulación, no hay drama. Solo hay honestidad. Cuando alguien tiene límites claros transmite algo muy poderoso, mi tiempo, mis emociones y mi presencia tienen valor. Y aquello que tiene valor suele ser tratado de una manera diferente. La ausencia de límites, en cambio, puede crear una dinámica donde una persona entrega constantemente y la otra se acostumbra a recibir sin darse cuenta del esfuerzo que existe detrás. Esto no significa que una persona deba convertirse en alguien rígido o inflexible. Los límites sanos no levantan muros, construyen puertas. Permiten decidir quién entra, cómo entra y qué tipo de relación queremos crear. Jung también habló de un concepto muy conocido llamado sincronicidad. Él utilizaba esta palabra para describir coincidencias significativas que no parecen tener una relación directa de causa y efecto, pero que una persona experimenta como especialmente importantes. Muchas historias de amor están llenas de este tipo de momentos, dos personas que se encuentran por casualidad en el lugar adecuado, una conversación inesperada que cambia algo, una coincidencia que parece llegar justo cuando ambos estaban preparados para conocer a alguien. Jung no decía necesariamente que esto fuera una señal del destino en un sentido mágico. Su explicación era más psicológica. Cuando una persona vive más conectada con quien realmente es, empieza a tomar decisiones, frecuentar lugares y relacionarse con ambientes que están más alineados con sus verdaderos intereses. Una mujer que vive intentando convertirse en la versión que cree que alguien quiere ver puede terminar construyendo una vida alejada de sus propios deseos. Pero una mujer que desarrolla sus intereses, cuida sus pasiones y sigue su propio camino tiene más posibilidades de encontrarse con personas compatibles con esa vida real. Por eso existe una idea que parece contradictoria pero tiene mucho sentido: para encontrar a la persona adecuada, primero hay que dejar de abandonar la propia vida esperando encontrarla. No significa dejar de querer una relación. Significa no poner la vida en pausa hasta que llegue alguien. Porque una persona que vive plenamente no busca a alguien que la complete. Busca a alguien con quien compartir una vida que ya tiene sentido. Y ahora quizá aparece una pregunta importante: todo esto suena interesante, pero ¿cómo se aplica en la vida cotidiana? ¿Cómo empezar realmente a construir esa conexión con una misma? La individuación no es un cambio que ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo. Pero existen pasos concretos que pueden ayudarte a comenzar. El primer paso para acercarte a esa versión más auténtica de ti misma es aprender a escuchar aquellas partes de tu personalidad que normalmente intentas ignorar. Jung daba mucha importancia al diálogo con nuestro mundo interior, porque muchas veces las respuestas más importantes no aparecen cuando buscamos más información fuera, sino cuando empezamos a prestar atención a lo que ocurre dentro de nosotras. Una práctica sencilla puede ser crear un diario de la sombra. No se trata de escribir solamente cosas positivas o analizar lo que haces bien. Se trata de observar aquello que normalmente escondes. Pregúntate, ¿qué emociones intento no sentir?
¿Qué cosas me cuesta admitir sobre mí? ¿Qué deseos reprimo porque creo que no son adecuados? ¿En qué situaciones siento que estoy interpretando un papel? El objetivo no es juzgar estas partes, sino conocerlas. Porque aquello que conocemos deja de controlarnos desde la inconsciencia. El segundo paso es empezar a hacerte una pregunta diferente. En lugar de preguntarte constantemente, ¿qué le gustará a él?, intenta preguntarte primero, ¿qué quiero yo? Esto parece una pregunta pequeña, pero puede cambiar muchas decisiones diarias. Cuando eliges una película, un restaurante, una actividad o incluso una opinión sobre un tema, observa si tu primera reacción nace de tu propio deseo o de la necesidad de agradar. No significa que siempre tengas que elegir únicamente lo que tú quieres. Las relaciones sanas requieren compartir y negociar. La diferencia está en que tu voz también debe estar presente. El tercer paso es practicar una técnica que Jung desarrolló llamada imaginación activa. Consiste en crear un espacio de diálogo con diferentes partes de tu interior. En un momento tranquilo, puedes imaginar una conversación con esa parte de ti que suele permanecer en silencio. Puede ser tu miedo, tu enfado, tu deseo de cambiar algo, tu parte más creativa o incluso esa versión de ti que has dejado atrás. Pregúntale qué necesita decirte. Puede parecer extraño al principio, pero muchas personas descubren emociones y necesidades que llevaban mucho tiempo sin escuchar. El cuarto paso es trabajar poco a poco tus límites. No es necesario empezar con grandes decisiones. Puedes comenzar con pequeñas situaciones cotidianas. Decir que no cuando realmente no quieres algo. Expresar una opinión diferente. Pedir tiempo para ti sin sentir culpa. Reconocer cuando algo te molesta antes de que se convierta en resentimiento. Cada vez que respetas una necesidad propia, refuerza la conexión contigo misma. El quinto paso es recuperar momentos de silencio. Vivimos en una época donde la atención está constantemente ocupada por mensajes, redes sociales, noticias y estímulos externos. Pero la individuación necesita espacio interior. Es difícil escuchar tu propia voz cuando todo el tiempo estás escuchando voces externas. Incluso unos minutos al día sin teléfono, sin distracciones y simplemente estando contigo misma pueden cambiar la calidad de tu relación interior. El sexto paso es crear una lista de aquello que realmente disfrutas, sin pensar en si resulta atractivo para otras personas. ¿Qué actividades harías aunque nadie las viera? ¿Qué temas te interesan aunque nadie los considere importantes? ¿Qué partes de ti has dejado de expresar porque pensaste que no encajaban con la imagen que esperaban los demás? Esta lista puede convertirse en un mapa para volver a conectar con partes olvidadas de tu identidad. El séptimo paso es aprender a observar los momentos en los que empiezas a adaptarte demasiado. Esta es una de las habilidades más importantes. No se trata de criticarte cada vez que intentas agradar, porque todo lo hacemos en cierta medida. Se trata simplemente de darte cuenta. Notar cuando cambias tu opinión, tu forma de hablar o tus deseos únicamente porque sientes miedo de no ser aceptada. La conciencia es el primer paso del cambio. Aquello que antes ocurría automáticamente empieza a perder poder cuando somos capaces de verlo. Estos 7 pasos no transformarán toda tu vida en una semana. La individuación, según Jung, es un camino que continúa durante toda la existencia. No se trata de convertirse en una persona completamente terminada, porque ningún ser humano lo está. Se trata de recuperar poco a poco partes de ti que quizá dejaste atrás intentando encajar, gustar o cumplir expectativas. Cada vez que eliges ser honesta contigo misma, recuperas una parte de tu energía que antes utilizabas para mantener una imagen. Y esa energía vuelve a estar disponible para crear, amar, crecer y vivir con más libertad. Para entender mejor esta idea, imaginemos una historia. Esta historia es un ejemplo simbólico basado en muchas experiencias humanas similares, no pertenece a una persona concreta, pero puede ayudarte a reconocer ciertos patrones. Llamaremos a nuestra protagonista Laura. Laura tiene alrededor de 30 años y durante varios años estuvo en una relación donde intentaba hacer todo lo posible para que funcionara. Era comprensiva, evitaba conflictos, escondía algunas de sus ambiciones porque sentía que podían incomodar a su pareja y muchas veces guardaba sus verdaderos sentimientos para no crear problemas. Desde fuera parecía una relación estable. Pero por dentro Laura empezó a sentir que cada vez estaba más lejos de sí misma. Cuando la relación terminó, no solo sintió tristeza por perder a la otra persona.
Sintió algo más profundo, la sensación de haber pasado años intentando ser alguien que no era completamente ella. Durante un tiempo estuvo sola. No porque hubiera decidido seguir una estrategia para encontrar una pareja mejor, sino porque necesitaba recuperar energía y volver a escucharse. Poco a poco empezó a hacer cosas que había abandonado. Volvió a una actividad creativa que disfrutaba años atrás. Recuperó amistades que había dejado de lado. Empezó a expresar opiniones que antes callaba por miedo al rechazo. Aprendió a decir no puedo o no quiero, sin sentir que estaba decepcionando a alguien. Lo más importante es que ninguna de esas cosas las hizo para llamar la atención de un futuro hombre. Las hizo porque empezaba a sentirse más ella misma. Y precisamente ahí ocurrió algo interesante. Cuando dejó de construir su vida alrededor de la necesidad de gustar, empezó a relacionarse desde un lugar completamente diferente. Tiempo después conoció a alguien nuevo, no porque estuviera buscando desesperadamente una relación, sino porque estaba participando en actividades que realmente le interesaban. La conversación surgió de forma natural porque tenía experiencias propias, opiniones propias y una vida propia que compartir. Lo que llamó la atención de esa persona no fue una estrategia perfecta ni una imagen cuidadosamente creada. Fue la sensación de estar frente a alguien auténtico. Laura no se convirtió en otra mujer para ser elegida. Simplemente volvió a encontrarse con la mujer que ya era. Esta historia muestra algo importante: el camino hacia la autenticidad no siempre consiste en cambiar quién eres, sino en recuperar aquellas partes de ti que dejaste de expresar. Muchas personas no necesitan convertirse en alguien nuevo. Necesitan volver a conectar con la persona que eran antes de aprender que debían esconder ciertos aspectos para ser aceptadas. Pero este proceso no es igual para todas las mujeres. Cada una tiene una historia diferente, una personalidad diferente y una forma distinta de relacionarse con el mundo. Para verlo más claro, imaginemos otra historia. Llamaremos a esta mujer Elena. Durante toda su vida, Elena había sido conocida por su independencia. Había construido una carrera exitosa, había aprendido a resolver sus problemas sola y estaba orgullosa de poder cuidar de sí misma sin depender de nadie. Esa fortaleza era una parte real y valiosa de ella. El problema no estaba en ser fuerte. El problema apareció cuando esa fortaleza se convirtió en una armadura imposible de quitar. En sus relaciones repetía un patrón: al principio todo parecía funcionar, pero con el tiempo sus parejas empezaban a sentir que no tenían un lugar verdadero en su vida. Le decían cosas como: parece que no me necesitas, siento que no hay espacio para mí, parece que todo lo puedes hacer sola. Elena no entendía qué ocurría. Pensaba: ¿acaso no es esto lo que muchas personas buscan, una mujer segura, independiente y con sus propios objetivos? Y la respuesta era que sí. Su independencia no era el problema. La dificultad estaba en que había rechazado otra parte de sí misma, la parte capaz de recibir, pedir ayuda y mostrarse vulnerable. Desde pequeña había aprendido que necesitar a alguien era una señal de debilidad. Había asociado la vulnerabilidad con peligro, así que creó una identidad basada únicamente en ser fuerte. Pero esa fuerza, que al principio la protegió, con el tiempo empezó a impedir una conexión profunda. Su trabajo interior no consistió en convertirse en una mujer más débil ni en abandonar sus logros. Consistió en integrar una parte que había dejado fuera. Aprender que podía ser fuerte y al mismo tiempo permitir que alguien la acompañara. Que podía resolver sus problemas y aún así aceptar apoyo. Que podía ser independiente y también abrir una puerta para que otra persona entrara en su mundo. Cuando empezó a hacerlo, algo cambió en sus relaciones. No perdió su seguridad ni su carácter. Simplemente dejó de mostrar una sola parte de sí misma. Permitió que otros conocieran también su sensibilidad, sus dudas y sus emociones. Y eso creó una intimidad que antes no era posible. Esta idea es fundamental: la integración no significa eliminar partes de nuestra personalidad. Significa dejar de vivir divididas. La mujer que solo muestra fortaleza puede sentirse agotada por tener que demostrar siempre que puede con todo. La mujer que solo muestra vulnerabilidad puede sentirse perdida porque espera que otros la sostengan constantemente. La verdadera madurez aparece cuando somos capaces de reconocer que ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Podemos necesitar apoyo y seguir siendo fuertes. Podemos tener miedo y seguir avanzando. Podemos amar profundamente a alguien sin abandonar nuestra propia identidad.
Antes de terminar este recorrido por las ideas de Jung, es importante hablar de algunos errores comunes que muchas personas cometen cuando intentan mejorar sus relaciones. No para juzgar ni criticar, sino para aprender a reconocerlos en nuestra propia vida. El primer error es dedicar toda la atención a analizar a la otra persona y olvidar preguntarnos qué sentimos nosotras. Muchas mujeres gastan horas intentando interpretar mensajes, silencios, cambios de tono o pequeños detalles del comportamiento de alguien que les gusta. Buscan respuestas constantemente. ¿Por qué tardó tanto en contestar? ¿Significa algo esta frase? ¿Estará perdiendo interés? Pero mientras toda la energía está enfocada en descifrar al otro, la propia vida emocional queda en segundo plano. La pregunta más importante deja de ser, ¿qué estará pensando él? Y pasa a ser, ¿cómo me siento yo en esta situación? El segundo error es creer que ser más cómoda, más fácil o menos exigente hará que una relación sea más fuerte. Muchas personas piensan que si nunca crean problemas, si siempre están disponibles y si aceptan todo, serán más queridas. Pero una relación basada en la desaparición de una de las personas no puede generar verdadera cercanía. El amor no necesita una persona perfecta. Necesita una persona presente. Alguien con deseos, opiniones, límites y una personalidad propia. El tercer error es poner la vida en pausa esperando que llegue una relación. Algunas mujeres, de manera consciente o inconsciente, dejan de desarrollar proyectos, hobbies, amistades o sueños porque sienten que todo empezará cuando aparezca la persona adecuada. Pero ocurre justo lo contrario. Una vida llena de sentido no empieza cuando llega alguien. Es precisamente esa vida propia la que permite construir una relación más sana cuando aparece otra persona. El cuarto error es rechazar nuestra propia sombra. Intentar ser siempre amable, siempre tranquila, siempre comprensiva y nunca mostrar enfado, deseo, ambición o necesidad puede parecer una virtud, pero cuando esas partes son negadas terminan expresándose de formas menos conscientes. Integrar nuestra sombra no significa actuar sin control. Significa conocer todas nuestras partes para poder elegir cómo expresarlas. El quinto error es confundir amor propio con egoísmo. Cuidar tus necesidades, respetar tus límites y construir una vida que también te pertenece no significa querer menos a los demás. De hecho, una persona que se abandona completamente por otra acaba llegando a la relación desde el miedo y la carencia. En cambio, una persona que se cuida puede compartir amor desde un lugar más libre. Porque amar no debería significar desaparecer. Debería significar compartir quién eres con alguien que también puede compartir quién es. Ahora vamos a responder algunas preguntas que suelen aparecer cuando hablamos de estos temas, porque es normal que surjan dudas. La primera pregunta es, ¿significa todo esto que una mujer no debería cuidar su apariencia, arreglarse o intentar verse atractiva? Por supuesto que no. Cuidar de tu imagen, elegir la ropa que te gusta, sentirte cómoda con tu cuerpo y dedicar tiempo a ti misma puede ser una expresión maravillosa de amor propio. La diferencia está en el lugar desde el que nace esa acción. No es lo mismo arreglarte porque disfrutas sentirte bien contigo misma que cambiar completamente tu aspecto porque crees que solo serás valiosa si cumples una expectativa externa. Una cosa nace del cuidado. La otra nace del miedo a no ser suficiente. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda una persona en recorrer este camino? La respuesta honesta es que la individuación, desde la perspectiva de Jung, no tiene una línea de llegada definitiva. No es un objetivo que alcanzas y después puedes olvidar. Es un proceso que continúa durante toda la vida. Siempre descubrimos nuevas partes de nosotros mismos, nuevas necesidades, nuevas formas de crecer. Pero eso no significa que los cambios tarden décadas en sentirse. Muchas personas empiezan a notar transformaciones importantes cuando comienzan a escucharse con más honestidad, se sienten más tranquilas, tienen más claridad al tomar decisiones y dejan de depender tanto de la aprobación externa. La tercera pregunta, y probablemente una de las más dolorosas, es, ¿y si hago todo este trabajo interior, me convierto en una persona más completa y aún así el hombre que amo no lo valora? Esta pregunta merece una respuesta sincera. Trabajar en ti misma no es una garantía de que todas las personas que conozcas estarán preparadas para una relación profunda. Algunas personas buscan comodidad, otras evitan la intimidad, otras simplemente no son compatibles contigo. La autenticidad no sirve para conseguir que absolutamente todos te elijan. Sirve para que las personas adecuadas puedan verte realmente.
Y también para que tú puedas reconocer más rápido cuando alguien no está preparado para ofrecerte el tipo de relación que necesitas. Convertirte en una mujer más consciente no evita todas las decepciones. Pero si cambia algo fundamental, ya no necesitas convencer a alguien de tu valor. Ya no tienes que reducirte para ser aceptada. La cuarta pregunta es, ¿no sería más fácil aprender técnicas de comunicación, frases para gustar, estrategias de seducción y dejar todo este trabajo interior? La respuesta es que las herramientas de comunicación pueden ser útiles. Saber expresar interés, escuchar, hablar con claridad y relacionarse mejor son habilidades importantes. Pero ninguna técnica puede sustituir la esencia de una persona. Puedes aprender las palabras perfectas, pero si detrás existe miedo constante a no ser suficiente, esa inseguridad terminará apareciendo. Puedes saber cómo crear una primera impresión, pero una relación duradera necesita mucho más que una primera impresión. La conexión profunda no nace de una actuación perfecta. Nace cuando dos personas reales pueden encontrarse. La quinta pregunta es: ¿estas ideas sirven solamente para conocer a alguien nuevo o también para mujeres que ya están en una relación de muchos años? La respuesta es que pueden ser incluso más importantes en relaciones largas. Con el paso del tiempo, muchas parejas empiezan a vivir dentro de roles fijos. Uno se convierte en el responsable, otro en el cuidador, uno en el fuerte, otro en el sensible. Poco a poco dejan de verse como personas que siguen cambiando. Recuperar la conexión con una misma puede transformar una relación porque permite que la pareja vuelva a descubrir a una persona viva, no solamente un papel conocido. A veces el problema no es que el amor desaparezca, sino que dos personas dejan de mostrarse mutuamente quiénes son en realidad. Ahora pensemos en algo importante: ¿qué siente un hombre cuando conoce a una mujer que ha comenzado este camino de mayor conexión consigo misma? Lo primero suele ser una sensación difícil de explicar. Reconocimiento. No significa que ella sea perfecta. De hecho, precisamente porque no intenta parecer perfecta transmite algo más humano. Existe una sensación de autenticidad, como si hubiera algo en ella que no necesita demostración. Lo segundo es tranquilidad. Estar cerca de una persona que se responsabiliza de sus propias emociones crea un espacio diferente. No significa que nunca tenga necesidades o momentos difíciles. Significa que no convierte a la otra persona en la única responsable de su bienestar. Hay una diferencia enorme entre compartir emociones y entregar a alguien la obligación de repararnos constantemente. Lo tercero es un interés más profundo. Una mujer con su propia vida, sus propios pensamientos y sus propios límites no es alguien que se puede conocer completamente en unos días. Existe una curiosidad natural porque hay una persona real por descubrir. No se trata de crear distancia artificial ni jugar con la incertidumbre. Se trata de que una persona tenga profundidad porque realmente tiene un mundo interior. Lo cuarto es la sensación de crecimiento. Las relaciones más fuertes suelen aparecer cuando dos personas no solo buscan sentirse bien juntas, sino también crecer juntas. Una persona que continúa aprendiendo, cambiando y descubriéndose a sí misma invita al otro a hacer lo mismo. La pareja deja de ser un lugar donde dos personas buscan llenar vacíos y se convierte en un espacio donde dos personas comparten evolución. Y aquí volvemos a la pregunta inicial: ¿qué hace que una mujer sea recordada durante años? La respuesta de Jung probablemente no sería una característica física, una estrategia o una técnica. Sería algo mucho más profundo: una persona que está conectada consigo misma deja una huella porque transmite algo que no puede copiarse. La autenticidad no puede fabricarse. La presencia verdadera no puede fingirse durante mucho tiempo. Una persona completa no necesita esforzarse constantemente para ser especial, porque su manera de estar en el mundo ya tiene una fuerza propia. Volvamos por un momento a la pregunta con la que comenzamos este vídeo: ¿qué hace que algunas mujeres permanezcan en la memoria de un hombre durante años, incluso cuando la vida ha cambiado y los caminos se han separado? La respuesta que podemos extraer de las ideas de Jung es sorprendente porque no tiene que ver con intentar ser inolvidable. De hecho, cuanto más intenta una persona convertirse en alguien imposible de olvidar, más puede alejarse de aquello que realmente deja una huella. La mujer que permanece en el recuerdo no suele ser aquella que pasó años calculando cada palabra, controlando cada gesto o intentando cumplir una imagen perfecta. Es aquella que estuvo presente de verdad. Aquella que no tuvo miedo de mostrar su personalidad. Aquella que tenía una vida interior propia. Aquella que podía amar sin dejar de pertenecerse a sí misma.
Porque una persona no se vuelve especial por ser perfecta para alguien. Se vuelve especial cuando es completamente ella misma. Una de las grandes ideas de Jung es que el ser humano sufre cuando vive demasiado lejos de su propia naturaleza. Cuando constantemente interpreta un papel, cuando intenta responder a expectativas ajenas y cuando abandona partes importantes de sí mismo para recibir aceptación, aparece una sensación interna de vacío. Puede parecer que todo está bien desde fuera, pero dentro existe una desconexión. Y esa desconexión afecta también a las relaciones. Es difícil construir una intimidad profunda cuando una parte esencial de nosotros permanece escondida. Por eso el camino de la individuación no consiste en aprender a gustar más. Consiste en aprender a vivir de una manera más completa. Significa mirar nuestras fortalezas y nuestras heridas. Reconocer nuestra luz y nuestra sombra. Aceptar que podemos ser muchas cosas al mismo tiempo. Podemos ser fuertes y necesitar apoyo. Podemos amar profundamente y tener límites. Podemos querer compartir una vida con alguien y al mismo tiempo tener una identidad propia. Esta integración es precisamente lo que hace que una persona sea emocionalmente más libre. Porque cuando dejamos de depender completamente de la mirada de otra persona para sentir nuestro valor, el amor cambia de lugar. Dejamos de buscar a alguien que nos salve y empezamos a elegir a alguien con quien compartir. Dejamos de preguntar, ¿cómo hago para que no se vaya?, y empezamos a preguntarnos. Esta relación permite que los dos seamos quienes somos. Y esta es una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. Porque muchas veces el miedo a perder a alguien nos lleva a perder algo mucho más importante, nuestra propia conexión interior. Una mujer que vive intentando conservar una relación a cualquier precio puede terminar sacrificando precisamente aquello que hizo posible que esa relación comenzara. Su espontaneidad, su alegría, sus intereses, su forma única de ver la vida. Pero cuando una mujer vuelve a sí misma, algo cambia. Ya no busca ser elegida desde la necesidad. Busca compartir desde la abundancia. Ya no intenta convencer a alguien de que es suficiente. Empieza a vivir sabiendo que su valor existe incluso antes de que otra persona lo reconozca. Esto no significa que deje de importarle el amor. Al contrario. Significa que puede amar de una manera más sana. Porque el amor que nace del miedo dice, necesito que estés conmigo para sentirme completa. El amor que nace de la integración dice, soy una persona completa y quiero compartir mi camino contigo. Son dos formas completamente diferentes de relacionarse. La primera crea dependencia. La segunda crea encuentro. Y quizá esta sea una de las ideas más importantes de todo este vídeo, no necesitas convertirte en la mujer perfecta para que alguien te ame. Necesitas dejar de esconder a la mujer que ya eres. Muchas personas pasan años intentando corregir aquello que creen que las hace menos atractivas. Su carácter intenso. Su sensibilidad. Su manera diferente de pensar. Sus sueños. Sus necesidades. Pero muchas veces aquello que intentamos ocultar es precisamente lo que nos hace únicos. La persona adecuada no se conecta con una versión reducida de nosotros. Se conecta con nuestra totalidad. Por supuesto, esto no significa que nunca debamos cambiar. Todos crecemos, aprendemos y mejoramos. La diferencia está en desde dónde nace ese cambio. No es lo mismo evolucionar porque quieres desarrollarte que transformarte porque crees que solo así merecerás amor. El primer camino nace del respeto hacia ti misma. El segundo nace del rechazo hacia quien eres. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo una persona puede acercarse a esa totalidad interior. Y aunque sus teorías fueron desarrolladas hace más de un siglo, muchas de sus preguntas siguen siendo actuales. ¿Qué partes de mí estoy escondiendo? ¿Qué deseo no me permito reconocer? ¿Qué papel estoy interpretando para ser aceptada? ¿Quién sería yo si dejara de intentar demostrar que soy suficiente? Estas preguntas no siempre tienen respuestas fáciles. A veces mirar hacia adentro requiere valentía porque encontramos emociones que preferíamos no ver. Pero también es ahí donde aparece una libertad mucho mayor. Porque aquello que aceptamos deja de tener poder oculto sobre nosotros. Aquello que reconocemos puede empezar a integrarse. Aquello que dejamos de rechazar puede convertirse en una fuente de fuerza. Y quizá la mayor transformación ocurre cuando una mujer deja de preguntarse cómo convertirse en la mujer que alguien más quiere y empieza a descubrir quién es cuando nadie está mirando.
Esa mujer no necesita actuar para ser interesante. No necesita perseguir para ser elegida. No necesita desaparecer para mantener una relación. Porque ha encontrado algo más profundo, una relación consigo misma. Y desde esa base puede construir cualquier otro vínculo de una manera mucho más libre y verdadera. Y ahora, después de todo lo que hemos hablado, volvamos una última vez a la pregunta del principio: ¿qué diferencia a una mujer que un hombre olvida rápidamente de una mujer que permanece en su memoria durante años? No es la perfección. No es la juventud. No es una belleza imposible de alcanzar. No es conocer todos los secretos de la seducción. La diferencia está en algo mucho más profundo, la huella que deja una persona cuando ha tenido el valor de mostrarse tal como es. Una mujer puede ser recordada porque hizo sentir a alguien algo que no era común. Porque junto a ella no había una actuación, sino una presencia real. Porque no intentaba convertirse en alguien especial, sino que estaba conectada con su propia esencia. Y eso se percibe. Se percibe en la forma en la que habla, en cómo mira, en cómo expresa sus opiniones, en cómo vive sus intereses, en cómo se permite ser humana. La teoría de Jung nos recuerda una idea poderosa. Aquello que buscamos desesperadamente fuera muchas veces necesita primero ser encontrado dentro de nosotros mismos. Cuando una mujer deja de perseguir constantemente la aprobación, deja de compararse y deja de luchar contra partes de sí misma que considera incorrectas, aparece una versión mucho más auténtica de ella. No una versión perfecta. Una versión completa. Y una persona completa tiene una fuerza especial porque ya no necesita que alguien más venga a darle identidad. Puede compartir su vida, pero no entregar su centro. Puede amar profundamente, pero no desaparecer dentro del amor. Puede construir una relación, pero sin abandonar la relación más importante, la que tiene consigo misma. Quizá este sea el verdadero secreto del que hablábamos al principio. La mujer que alguien recuerda durante años no es aquella que consiguió que un hombre nunca pudiera olvidarla. Es aquella que nunca se olvidó de sí misma mientras estaba con él. Porque cuando una persona se traiciona para ser amada, puede conseguir atención, pero pierde algo mucho más valioso, su propia autenticidad. En cambio, cuando una persona aprende a respetarse, a escucharse y a aceptar todas sus partes, comienza a atraer relaciones diferentes. No porque tenga una fórmula mágica, sino porque ya no está disponible para vínculos donde tiene que reducirse para encajar. Está disponible para una relación donde dos personas completas pueden encontrarse. Carl Gustav Jung dedicó su vida a estudiar precisamente este camino, el camino hacia uno mismo. Hacia la integración de aquello que mostramos y aquello que ocultamos. Hacia la aceptación de nuestra luz y nuestra sombra. Hacia una vida donde dejamos de interpretar únicamente los papeles que otros esperan de nosotros y empezamos a vivir desde nuestra propia verdad. Y quizá la pregunta final que cada mujer puede hacerse no es: ¿cómo puedo convertirme en la mujer que él nunca olvidará? La pregunta más profunda sería: ¿cómo puedo convertirme en una mujer de la que yo misma nunca quiera alejarme? Porque cuando recuperas esa conexión contigo misma, algo cambia. Ya no amas desde el miedo. Ya no eliges desde la necesidad. Ya no intentas convencer a alguien de que vea tu valor. Simplemente empiezas a vivir desde él. Y entonces ocurre algo curioso: las personas capaces de reconocer esa profundidad aparecen con más facilidad. No porque el destino haya decidido premiarte, sino porque ahora estás mostrando al mundo quién eres realmente. Y quien sea capaz de amar esa verdad tendrá la oportunidad de conocerte de una manera que pocas personas llegan a conocer. Si este vídeo ha resonado contigo, recuerda una cosa: no necesitas convertirte en otra mujer para ser amada. Necesitas permitirte ser más tú. Con tus sueños, tus límites, tus emociones, tus fortalezas y también tus imperfecciones. Porque precisamente esa combinación es lo que te hace irrepetible. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este tema te ha hecho reflexionar, comparte en los comentarios qué idea te ha llegado más: la sombra, la individuación, la autenticidad o la importancia de recuperar tu propia voz. Tu historia puede ayudar a otra mujer que quizá hoy está intentando encontrar fuera lo que necesita reconstruir dentro. Nos vemos en el próximo vídeo de Psicología Habla, donde seguiremos explorando las ideas de los grandes pensadores y cómo pueden ayudarnos a comprender mejor nuestra mente, nuestras relaciones y nuestra propia vida. Cuídate, respétate y recuerda siempre: la persona más importante que debes aprender a elegir cada día eres tú.